Roma es una ciudad de contrastes, donde cada rincón cuenta una historia milenaria. Si en nuestro primer capítulo exploramos la grandeza del Vaticano, ahora nos adentraremos en el corazón del Imperio Romano, donde gladiadores, emperadores y dioses dejaron su huella imborrable. El día comienza temprano con la emoción de saber que nos espera una de las estructuras más emblemáticas del mundo, el Coliseo, el símbolo de la gloria y la brutalidad romana. Desde allí nos adentraremos en las ruinas del Monte Palatino, cuna de la ciudad y hogar de los primeros emperadores. Finalmente, caminaremos hasta el imponente Panteón, el templo mejor conservado de la antigüedad. Hoy no solo veremos piedras y columnas antiguas, sino que viajaremos en el tiempo, imaginando la vida en la Roma de los Césares. Es momento de descubrir la esencia de la ciudad eterna. Decidimos comenzar el día caminando desde nuestro alojamiento hasta el punto de encuentro, disfrutando del amanecer en las calles de Roma. La ciudad, aunque tranquila a esa hora, nos regalaba postales vivas de su encanto. Fachadas antiguas bañadas por una luz dorada, el sonido del agua corriendo por pequeñas fuentes y el aroma a café recién hecho salido de las cafeterías. Antes de llegar, hicimos una breve parada para desayunar en un café cercano al Coliseo. Optamos por algo sencillo, un baguette recién horneado y un refresco de naranja, un pequeño placer que por 10 euros nos daría energía necesaria para todo el recorrido. Una vez reunido el grupo en el punto de encuentro, nos preparamos para adentrarnos en la historia. El recorrido comenzó por el Monte Palatino, la legendaria colina donde, según la tradición, Rómulo fundó Roma. Estamos a punto de caminar por las mismas tierras que pisaron emperadores y nobles romanos, explorando las ruinas de los antiguos palacios imperiales. Nuestro recorrido inicia en el Monte Palatino, una de las 7 colinas de Roma, y según la leyenda, el lugar donde todo comenzó. Aquí la mitología nos cuenta que Rómulo y Remo, los gemelos criados por la loba Luperca, fundaron la ciudad en el año 753 a.C. Pero más allá del mito, el Palatino fue el barrio de la élite romana. Aquí se construyeron las residencias de los emperadores, convirtiéndose en el epicentro del poder. De hecho, la palabra palacio proviene de esta colina, ya que los lujosos complejos imperiales establecieron el estándar de lo que conocemos hoy como un gran palacio. Caminando entre estas ruinas, es inevitable imaginar la grandeza de lo que un día fue. Aquí nacieron imperios, se tomaron decisiones que cambiaron la historia y se construyeron los cimientos de una civilización que aún resuena en la actualidad. Uno de los datos más fascinantes del Monte Palatino es que aquí se encontraron restos de asentamientos que datan de hace más de 3000 años, lo que confirma que fue habitado mucho antes de la fundación de Roma. Además, excavaciones han revelado lo que se cree que fue la casa de Augusto, el primer emperador de Roma. Mientras exploramos el Monte Palatino, nos encontramos con algunos de los monumentos más representativos del poder imperial, los Arcos del Triunfo. Estas imponentes estructuras fueron erguidas para conmemorar las victorias militares y honrar a los emperadores que expandieron los límites del Imperio Romano. Uno de los más emblemáticos es el Arco de Tito, ubicado en la Vía Sacra, al pie del Palatino, construido en el año 81 después de Cristo por orden del emperador Domiciano. Rinde homenaje a su hermano, el emperador Tito, por su triunfo en la guerra de Judea y la toma de Jerusalén. En sus relieves se pueden ver los soldados romanos llevando el menora y otros tesoros saqueados del templo de Jerusalén. Hoy al caminar
por estas ruinas, es imposible no imaginar la grandeza de aquellos desfiles, el sonido de los carros avanzando, los estandartes ondeando y el clamor de la multitud. Estos arcos siguen en pie como testigos de una Roma que, aunque haya cambiado en los siglos, nunca ha dejado de ser eterna. Ahora nos dirigimos hacia lo más íntimo del poder imperial, los aposentos de los emperadores en el Palatino. Este es el universo de la Domus Flavia y la Domus Augustana, residencias oficiales construidas por Domiciano entre los años 81 y 87 después de Cristo, que incluían un salón de audiencias, una sala del trono y espacios privados decorados con frescos, mosaicos y mármol del más alto nivel. Uno de los datos más fascinantes es que el palacio fue excavado profundamente en la base de la colina, una hazaña estructural para su época, y contaba con más de 150 habitaciones dispuestas entre áreas públicas y privadas. En las excavaciones dentro de lo que fue la casa de Augusto, se han encontrado frescos sorprendentemente bien conservados, que revelan escenas evidenciando el gusto refinado de las élites romanas del primero antes de Cristo. La Domus Augustana es una zona central en el Palacio Domiciano, construido en el 92 después de Cristo, en la cima del Monte Palatino. Aunque su nombre nos pueda llevar a pensar en el emperador Augusto, en realidad corresponde a la residencia privada de los emperadores desde la época de Domiciano en delante. Este conjunto monumental se divide en varios niveles. En la parte superior se encontraba un elegante peristilo, con estanque central rodeado de estancias decoradas con mármoles importados, frescos coloridos y esculturas de divinidades. Se dice que la luz del sol al caer iluminaba el agua de los muros, creando un ambiente casi místico. En el nivel inferior, los emperadores disfrutaban de un jardín privado con piscina ornamental, rodeado por columnas y vegetación cuidadosamente dispuestas. Este espacio íntimo era ideal para recepciones más discretas, banquetes privados o simplemente para contemplar la grandeza de Roma desde lo alto. Desde la cima, las vistas son impresionantes. Por un lado el Foro Romano, el antiguo centro político y comercial, y por el otro lado el Circo Máximo, donde más de 150,000 personas presenciaban las legendarias carreras de cuadrigas. Un detalle curioso de la exedra semicircular que se abría hacia el Circo Máximo. Desde aquí, el emperador podía observar las carreras sin mezclarse con la multitud. Era un recordatorio de su poder absoluto, disfrutando del espectáculo desde la comodidad de su palacio. Caminar por estas ruinas hoy nos permite imaginar la vida cotidiana de los emperadores en su máxima expresión de lujo. Mármoles de colores, fuentes burbujeantes, mosaicos intrincados y vistas inigualables de la ciudad eterna. Sin duda, la Domus Augustana fue mucho más que una residencia, fue el símbolo material de la autoridad imperial. Tomamos un momento para tomarnos algunas fotos de recuerdo, aprovechando las hermosas vistas desde lo alto del Palatino, y aprovechamos también para llenar nuestros botes de agua. En Roma estas pequeñas paradas son más que necesarias, pues puede que el calor llegue a ser sofocante, sobre todo en primavera y verano. Las temperaturas altas hacen que cada fuente de agua potable se convierta en un punto de descanso obligatorio. No es raro encontrar largas filas de personas que esperan su turno para refrescar o rellenar sus botellas, y lo mismo ocurre al llegar al Coliseo, donde las filas de espera para entrar pueden ser extensas. Una recomendación esencial es llevar termos grandes, de manera que no tengas que estar rellenando cada momento, que puedas mantenerte bien hidratado. También es muy útil portar una sombrilla o paraguas para protegerte del sol directo, además de lentes de sol. Roma es una ciudad para caminar, explorar y admirar, pero hacerlo con comodidad y sin descuidar tu salud hará que la experiencia sea mucho más llevadera.
Antes de entrar de lleno en su interior, es imposible no detenerse a contemplar el Coliseo desde afuera, uno de los monumentos más reconocidos en todo el mundo. Su estructura ovalada de piedra travertina y ladrillo impresiona desde cualquier ángulo, y basta un instante para imaginar los casi 50.000 espectadores que llenaban sus gradas en la antigüedad. Construido en el año 72 después de Cristo bajo el emperador Vespasiano e inaugurado por su hijo Tito en el año 80 después de Cristo, el Coliseo fue el mayor anfiteatro del Imperio Romano. Aquí se celebraban combates de gladiadores, cacerías de animales exóticos, ejecuciones públicas e incluso recreaciones de batallas navales cuando el anfiteatro era inundado. Un dato curioso es que el Coliseo contaba con un toldo retráctil conocido como velarium, manejado por marineros de la flota imperial que protegía del sol a los espectadores. También tenían una compleja red de pasadizos y ascensores subterráneos que permitían subir fieras y decorados directamente a la arena. Finalmente llegamos a la entrada del Coliseo, y aunque la emoción era enorme, aún nos esperaba otra fila para acceder al interior. Entramos por una de las grandes arcadas que conducen directamente hacia la arena, en planta baja, un espacio cargado de historia, donde gladiadores y animales salvajes se preparaban para el espectáculo que marcó a Roma durante generaciones. Al avanzar, lo primero que llama nuestra atención es una cruz de madera, colocada como símbolo del recuerdo y respeto a quienes perdieron la vida en este lugar. Este detalle contrasta con la magnificencia del anfiteatro y nos invita a reflexionar sobre la violencia y el espectáculo que alguna vez llenaron de rugidos estas paredes. Tras contemplar la arena desde este punto, nos dirigimos hacia una de las escaleras que conducen al segundo piso. El ascenso es parte de la experiencia, pues permite imaginar cómo el público romano se desplazaba hace casi 2000 años para tomar su asiento en este gigantesco anfiteatro. Cada paso nos acerca a una vista más impresionante, desde la cual vamos a descubrir la magnitud real del Coliseo. Al llegar al segundo piso del Coliseo, lo primero que nos recibe es un pequeño museo instalado en este nivel. Allí se exhiben impresionantes piezas arqueológicas, enormes bloques de piedra y fragmentos de pilares que alguna vez formaron parte de la estructura original. A través de uno de los arcos abiertos, nuestra guía nos señala un edificio ubicado del otro lado de la explanada. Nos explica que en la antigüedad era la Ludus Magnus, la gran escuela de gladiadores, donde estos hombres se entrenaban y vivían. Desde ahí, accedían directamente al Coliseo, mediante túneles subterráneos que desembocaban en la arena para presentarse frente a miles de espectadores. Una conexión secreta que unía la vida diaria de los gladiadores con la gloria o la muerte en el anfiteatro. Continuando el recorrido, llegamos frente a una piedra monumental con una inscripción en latín. Según nos explica la guía, este fue uno de los primeros escritos conmemorativos colocados al inaugurar el Coliseo en el año 80 después de Cristo, bajo el reinado del emperador Tito. Ver esas letras talladas en roca nos transporta casi 2000 años atrás, al momento exacto en que se abrió al público el que sería el anfiteatro más famoso del mundo.
Por fin llegamos a una de las vistas más esperadas del recorrido. Desde lo alto del segundo nivel pudimos contemplar en toda su magnitud la arena del Coliseo, ese espacio legendario que durante siglos fue escenario de combates, espectáculos y ceremonias imperiales. Desde aquí se aprecia no solo la inmensidad de la estructura, sino también los restos del hipogeo, el complejo subterráneo de túneles y jaulas donde se preparaban los gladiadores y animales antes de salir a escena. El momento fue perfecto para detenernos un instante, dejar que la imaginación nos llevara al pasado y, por supuesto, tomarnos algunas fotos para recordar este lugar único. Cada ángulo parecía un retrato vivo de la historia. Con el sol iluminando la arena y el murmullo de los visitantes alrededor, llegó la hora de despedirnos de nuestra guía, quien nos había acompañado con explicaciones fascinantes y datos que hicieron aún más especial esta experiencia. Nos quedamos con la sensación de haber recorrido no solo un monumento, sino un fragmento vivo de la historia de Roma y el mundo. Antes Nuestra guía nos comentó que el Coliseo ha pasado por diversas etapas de restauración, siendo la más reciente finalizada en el 2016, tras más de 3 años de trabajos impulsados por el gobierno italiano y patrocinadores privados. Gracias a este esfuerzo, hoy podemos admirarlo con mayor detalle, conservando su esplendor y su valor histórico para futuras generaciones. Con esa última mirada de admiración y gratitud, nos despedimos de uno de los lugares más emblemáticos de la humanidad y continuamos nuestro recorrido hacia nuestra última parada en la ciudad de Roma, el Panteón. Llegamos a la Piazza de la Rotonda, donde nos recibe una de las fuentes que se encuentra justo frente al panteón, coronada con un obelisco egipcio que contrasta con la arquitectura clásica del templo. Nos detuvimos unos minutos frente a la fuente para disfrutar del ambiente, refrescarnos y admirar la vista del majestuoso edificio. Luego, con emoción y respeto, nos dirigimos a la entrada del Panteón de Agripa, uno de los monumentos antiguos mejor conservados del mundo y el cierre perfecto para nuestro recorrido por Roma. Frente a nosotros se alza el majestuoso Panteón de Agripa, una de las obras arquitectónicas más extraordinarias de la antigüedad, y sin duda uno de los lugares más fascinantes de Roma. Su fachada con grandes columnas corintias de granito egipcio impone respeto, y en el frontón aún puede leerse la inscripción original, que significa Marco Agripa, hijo de Lucio, lo construyó en su tercer consulado. El edificio actual, sin embargo, fue reconstruido por el emperador Adriano alrededor del año 125 después de Cristo y se ha mantenido sorprendentemente intacto durante casi 2000 años. A lo largo de la historia, el Panteón pasó de ser un templo dedicado a todos los dioses romanos a convertirse en una iglesia cristiana en el siglo VII bajo el nombre de Santa María de los Mártires. Gracias a esta conversión, el monumento fue protegido de la destrucción y conservado hasta nuestros días.
Al entrar, la sensación es indescriptible. La inmensa cúpula, la más grande del mundo antiguo y una de las mayores de la historia, deja pasar la luz natural por su famoso óculo central, una abertura de casi 9 metros que conecta el templo con el cielo. Cuando el sol atraviesa ese espacio, un haz de luz recorre lentamente las paredes del interior, creando una atmósfera sagrada y mágica. En el interior descansan grandes figuras de la historia italiana, como el pintor Rafael Sanzio y los reyes Víctor Manuel II y Humberto I, cuyos mausoleos se conservan con solemnidad. Cada detalle, los mármoles, los nichos, las esculturas, reflejan la perfecta armonía entre ingeniería y espiritualidad que caracteriza el arte romano. Mientras caminamos en silencio, comprendemos que este lugar ha inspirado a arquitectos de todo el mundo durante siglos. El Panteón no solo es una obra maestra de arquitectura, sino un símbolo de eternidad, un puente entre los dioses y los hombres, entre el pasado glorioso y el presente vivo de Roma. Así termina nuestro recorrido por Roma, una ciudad que no solo se recorre con los pies, sino también con el corazón. Entre ruinas, arte y leyendas, entendemos el por qué se llama la ciudad eterna, porque cada piedra guarda una historia y cada rincón nos conecta con el pasado de la humanidad. Después de días intensos entre el Coliseo, el Vaticano y el Panteón, nos despedimos con gratitud y asombro, pero la aventura continuará. En el siguiente capítulo, tomaremos rumbo al norte de Italia para descubrir Florencia, la cuna del Renacimiento, y conocer uno de los monumentos más icónicos del mundo, la Torre Inclinada de Pisa. Nos vemos en el próximo destino, donde la historia sigue viva y los sueños de viajar nunca terminan.